Bueno, listo. Entonces, la pregunta de la compañera era ¿cuál? Perdón, me olvidé. La Compañera. sumatoria de fuerzas, profe, en X y en Ah, Y. ya. Ya recuerdo. Entonces, compartir, entonces lo que les decía era esto, ¿no? Esto. Entonces, a ver, voy a hacer aquí voy a hacerlo toda una fila con ese último ejemplo que yo tengo ahí en la aplicación. Entonces, les voy a decir esto, ¿no? Donde tengo eso aquí. Entonces, con este ejemplo. Entonces, ¿cuánto para mí vale la fuerza 1? Vale 20 formando un ángulo de 0 grados. ¿Cuánto para mí vale la fuerza 2? Vale 30 formando un ángulo de 60 grados. Miren, aquí está, fuerza 2. Ah, bueno, pero aquí no me queda formando un ángulo de 60 grados, me queda formando un ángulo de 53 grados, ¿cierto? Entonces, por eso es que no me da, por eso es que no me da exacto, ¿no? Entonces, el vector B tendría que subirlo un poquito en Y, mucho. Tendría que bajarlo un poquito en X. Se me baja 58 grados. Claro, aquí lo difícil es que no me coincide mucho, ¿no? Y lo malo es que no puedo, no puedo pues salarlos directamente desde acá, ¿no? Entonces, veámoslo cómo está. Ahí, más bien. ¿Cierto? Entonces el vector B para mí vale 30 formando un ángulo de 53 grados. Entonces, me voy aquí, ¿cierto? Me voy aquí y digo, entonces mi ejemplo 5 sería 20 newtons formando un ángulo de 0 grados. Y otro vale 30 newtons formando un ángulo de 53 grados. Entonces lo que me preguntaba la compañera es esas componentes, ¿no? Esas componentes yo las saco F1X y F1Y de cada uno de los vectores. Entonces, por ejemplo, la componente de F1X, ¿cuánto valdría? Si coloco ahí sobre el vector y aquí me las dan, miren. La componente en X vale 20 y la componente en Y vale 0. Entonces, eso es lo que escribo en mi tabla. La componente en X vale 20 y la componente en Y vale 0. Y hago exactamente lo mismo con el vector F2. El vector F2 me dice que la componente en X, pues lo llevo acá, la componente en X vale 18 y la componente en Y vale 24. Entonces, eso es lo que escribo acá. 18, la componente en X vale 18 y la componente en Y vale 24. Ahora, esta de aquí, pues es la suma de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X? 20 y 18. O sea que aquí me daría 38. 38. Y aquí es la suma de fuerzas en Y. Y las fuerzas en Y darían 0 y 24. O sea que aquí me daría 24. Listo, ahí está. Y con estos datos ya puedo sacar estas dos últimas columnas. Esta columna de aquí la saco con el teorema de Pitágoras de estos dos números. ¿Si alguien tiene una calculadora por ahí que me colabore, por favor? ¿Quién tiene una calculadora? Sí, profe, acá tengo un. Entonces, porfa, hazme esto. 38 al cuadrado Ujú. más 24 al cuadrado. Ahí estoy aplicando el teorema de Pitágoras. 38 al cuadrado más 24 al cuadrado. ¿Ya? Ujú. A Listo. eso raíz cuadrada. Ese resultado, sácale raíz cuadrada. 44,9. Ahí está, 44,9. Y este ángulo de aquí, pues lo sacarías con el ángulo con arco tangente. Entonces, es sumatoria de fuerzas en Y
sobre sumatoria de fuerzas en X. Entonces hacen esto en la calculadora. 24 sobre 38. Listo. ¿Cuánto da eso? 0,63. Ya eso sácale arco tangente, tangente a la menos 1. 32,3. 32,3 grados. Y eso tendrían que hacer con todas las filas. ¿Sí me hago entender o no? Sí, profe. Pero de los vectores que estaban acá arriba, ¿no? De los que ustedes habían trabajado antes. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿no? Sí, profe. Listo. Y ese sería el método de componentes. Y por último, ya voy a utilizar otra aplicación. Y aquí ya me olvido de la aplicación que vengo trabajando. Y voy a utilizar otra aplicación. ¿Por qué? Porque necesito que midan algo. ¿Se acuerdan que les había pedido arriba en los materiales una regla y un transportador? Aquí ya la vamos a utilizar. ¿Para qué? Para sacar cuánto vale el equilibrio traslacional. ¿Cierto? Entonces, miren, lo que voy a hacer es utilizar esta aplicación de la Universidad de Antioquia, la cual se la puede abrir dándole clic en el siguiente enlace. Entonces, control clic y la abrimos aquí. ¿Cierto? Ahí la está abriendo. Está abriendo dos veces. Listo. Y miren que este es digamos, una aplicación pues mucho más sencilla que la del FED, pero me sirve porque no me da valores y por eso es que la busqué para que ustedes midan algo, ¿cierto? Entonces, aquí me pide el número de fuerzas, que en este caso son 2. Ya, listo, 2 fuerzas. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren que con esto, yo con el mouse también puedo manipular estas fuerzas. Entonces, lo que voy a hacer es alargar o achicar la fuerza, se podría decir ahí, ¿cierto? Y voy a imaginarme lo que hacía en el dibujo arriba, es decir, que cada milímetro es un newton, o sea, 10 milímetros, o sea, un centímetro es igual a 10 newtons, ¿cierto? Cada milímetro es un newton y 10 milímetros o un centímetro pues serían igual a 10 newtons. En su pantalla, ustedes le van a dar valores a esto, de tal forma que usted lo pueda medir. Pues, por ejemplo, voy a imaginar que ahí hay 3 centímetros. De hecho, voy a traer una regla y lo voy a hacer directamente en mi pantalla. Listo, ahí ya estoy con una reglita en mi pantalla. Lo voy a tratar que en mi pantalla de dejar exactico. Entonces, para mí, esto que tiene aquí, hasta ahí serían 5.6 centímetros. Lo voy a dejar exactico en 6. Listo. Para mí, eso son 6 centímetros. O sea, 60 newtons. Vale este vector de aquí. Y este vector de acá, ahí donde está, lo voy a dejar con una longitud, a ver, más o menos de unos, qué sé yo, lo que sea. Por ejemplo, unos 4.5, pongámosle. Ahí. Mentiras. 2, 3, 4. 4, pero entonces aquí no hay 6, solo. 1, 2, 3, no vamos a decir. Este de aquí vale 30 newtons. Este de aquí abajo vale 30 newtons. Y este de aquí arriba vale 40 newtons. ¿Por qué? Porque para mí aquí hay 3 centímetros y para mí aquí hay 4 centímetros. Listo. Entonces miren que aquí ya tengo que medirlo porque ya no me da valores de nada. Pero esta aplicación es interesante en el sentido en que me dice en este botón, obtener resultante.
Listo. E inmediatamente me la empieza a dibujar la resultante. Aquí lo que hace es aplicar el método del paralelogramo, ¿cierto? Entonces, obtiene la resultante y entonces a mí me tocará medir con una regla cuánto es la resultante. Entonces me toca medir con una regla y digo que la resultante en este caso para mí son, soy exacto, son 18 milímetros, o sea, 18 newtons. Entonces la resultante de esto son 18 newtons. Y con el transportador tendré que medir este ángulo. No tengo yo aquí un transportador, pero ustedes en la casa sí pueden tener. Miden cuánto vale este ángulo de aquí. Entonces usted me dice, la resultante es un vector de 18 newtons formando un ángulo, qué sé yo, de unos 86 grados, puede ser eso ahí más o menos. Unos 86 grados con la horizontal. ¿Sí me hago entender eso o no? Y esto es lo que me van a escribir en esta otra tablita acá. Entonces me dice lo siguiente. Me dice, utilizando esta aplicación, ¿cierto? En donde 1 centímetro equivale a 10 newtons, ustedes me van a hacer esta figurita, ¿cierto? Aquí yo ya lo tengo con un ejemplo con los numeritos. Entonces, F1 para mí vale 33 newtons, más o menos 1 newton. ¿Por qué le coloqué más o menos 1 newton? Ah, porque estoy utilizando una regla cuya medida son milímetros. Entonces, más o menos 1 milímetro, porque aquí esto lo estoy midiendo en milímetros. 33 milímetros, más o menos 1 milímetro. O traducido a newtons, pues 33 newtons, más o menos 1 milímetro. Esta fuerza de acá me dice que vale 22 newtons, más o menos 1 milímetro, más o menos 1 newton, perdón. Y la resultante me dice que vale 29 newtons, más o menos 1 newton. ¿Qué con eso? Entonces, ¿qué hago con esto? Pues digo, la fuerza 1, ¿cuánto vale? Ah, la fuerza 1, para mí, en este caso, según esa gráfica, valdría 33 newtons. ¿Cierto? Más o menos 1 newton. Pues bueno. ¿Cuánto valdría el ángulo? 0 grados. ¿Cuánto valdría la fuerza 2? 22 newtons. ¿Cuánto valdría el ángulo? El ángulo tendría que medirlo desde este punto a este punto. O sea, desde el origen, en el eje X, hasta aquí. Yo le voy a colocar que valga 90, más o menos unos 45, podría ser. Más o menos unos 130 grados le voy a colocar que hay ahí. 130 grados. ¿Cuánto vale la resultante? La resultante me dice que vale 29 newtons, según este ejemplo de aquí, con un ángulo de 41 grados. Miren, ahí está. ¿Y cuánto valdría la equilibrante entonces? La equilibrante vale 29 newtons con un ángulo de ¿cuánto? 221. De 221. Y eso es todo. Así lo hacen con 5 vectores, con 5 parejas de vectores. Me colocan así como lo tengo yo, como una captura de pantalla. En la captura de pantalla, si quieren, le pueden colocar los valorcitos a esto, así como lo tengo yo, ¿cierto? ¿Y cómo coloco esos valores? Sí saben, ¿no? Nada, le ponen en la captura de pantalla insertar una autoforma, puede ser aquí, un cuadrito de texto y ahí lo insertan, por ejemplo, algo así, podría ser. Inserto algo así y aquí pongo lo que yo quiera. Supongamos F1 es igual a lo que sea, pues, ¿no? F1 es igual, ¿cierto? A 33 newtons más o menos. Bueno, lo que ustedes digan. ¿Sí es claro o no? Profe, Cuéntenme. para sacar los ángulos, por ejemplo, bueno, de F1 se pone transportador desde el origen hacia el eje X, ¿no? Ajá.
para F2 desde el origen hacia el eje Y. Y para la resultante. No, no, no. Todos los mides desde el origen, todos los ángulos. Ajá. Y ahí ya me sale. Ajá, entonces desde aquí, desde el origen, o donde está F1, hasta el eje, hasta aquí a donde está el F2, por ejemplo, y por eso yo te decía que más o menos hay unos 130 grados. De Ah, acá. ya, profe. ¿Sí es claro? Para Sí, medir ya. el de la resultante también lo mides desde aquí a acá. Ahora, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? No necesariamente tiene que siempre F1 hacerlo coincidir con el eje X. Verás, te voy a hacer otro ejemplo donde no coincida, por ejemplo. Aquí lo hice coincidir, ¿cierto? Pero yo podría dibujar mi F1 donde yo quiera, por ejemplo, ahí, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es como aquí trazar el plano cartesiano y medir los ángulos desde este punto. ¿Sí me entiendes o no? O sea, toca imaginarse que Sí, aquí está el eje X para poder de ahí medir los ángulos. Y por sí, ejemplo, profe. F2 podría ser por acá, qué sé yo, ahí. ¿Cierto? Entonces lo mismo, para medir el ángulo de F2 trazas el plano cartesiano y le das toda esta vuelta aquí. Y la resultante pues te va a dar un vector como por acá abajo. Mira. Entonces, para medir la resultante, entonces también imaginariamente dices que aquí está el eje X y mides ese ángulo. ¿Sí es claro, chica? Sí, profe. Sí, gracias. Listo. Lo mismo que les decía. Todo tiene que ser con captura de pantalla, ¿no? En este caso. Entonces, en este caso, lo que me van a entregar son esas tablitas y las capturas de pantalla, ¿cierto? Con eso, finalmente concluyen y entregan. Y eso es todo. ¿Qué les pareció? ¿Muy largo o qué? No, no, larga como la explicación, porque lo que hay que hacer en realidad no es nada. Chicos, ¿qué les pareció? ¿Sí entendieron o no? Sí, profe. ¿Claro todo? Profe, Cuéntame, Ángel. para el último que usted hizo, el ángulo lo medimos, por ejemplo, del eje X, pero dándole la vuelta completa, Sí, o del eje X hacia abajo. puede ser de las dos formas, Ángel. Pero si lo haces dándole la vuelta completa, a ver, yo te lo explico acá. ¿No? Esa es una buena pregunta. Ole, pero eso deberían saberlo. Ustedes, eso no les explicaron en su clase de teoría. D'Angeli. D'Angeli, mira. Entonces yo voy a imaginar que el eje X esté aquí, ¿cierto? De hecho, le voy a hacer una captura de pantalla a esto y verás, allá en la captura de pantalla puedo rayar más bien. Entonces voy a hacerle captura de pantalla a esto y lo voy a rayar, verás. Así me queda más fácil. Porque es que ahí imaginariamente está jodido. Entonces me voy acá y pego esa captura de pantalla aquí. Supongamos que aquí yo ya hice esto y la pego ahí. ¿Listo, D'Angeli? Entonces, como yo soy bien juicioso, entonces la corto y digo que toda esta parte no me sirve. Yo hasta ahí y toda esta parte de acá abajo tampoco me sirve y la dejo hasta ahí. Listo. Ya la corté. Ahora, de hecho podría ser lo siguiente. Podría ampliarla un poquito, pues para poder manipularla bien, ¿cierto? Y voy a imaginar lo siguiente. Mira, aquí me va a quedar fácil, Daniel. Entonces voy a imaginar que aquí le voy a dibujar el plano cartesiano. Entonces aquí voy a dibujar el plano, ¿cierto? Ese va a ser mi eje Y, que lo voy a colocar ahí en negro, dejémoslo. Y le voy a insertar el eje X, una autoforma aquí. Aunque aquí me quedó torcido un poquito. Bueno, ahí.
¿cierto? ¿Listo, D'Angeli? Sí, D'Angeli. señor. Sí, sí, Mira, sí. entonces, mira, que aquí me queda más fácil hasta para medir, ¿no? Entonces yo digo, bueno, aquí ubico este eje y, por ejemplo, si esto lo voy a llamar F1, ¿cierto? Entonces mi ángulo lo voy a medir desde el eje X hasta F1. ¿Qué sé yo? Supongo que ahí hay unos 40 grados, ¿cierto? Este de acá abajo lo voy a llamar F2. Entonces supongo yo que este F2 va a quedar dibujado aquí y mi ángulo lo voy a medir desde el origen, dándole la vuelta hasta acá. Entonces hasta aquí habría 90 grados, 180, 270, o sea que este ángulo de aquí debería valer más de 270, unos 20 grados más. Este ángulo de aquí valdría 290, más o menos. ¿Por qué, D'Angeli? Porque le estoy dando toda esta vuelta. ¿Sí me entiendes, D'Angeli, o no? Sí, profe, es que sí lo sabía, sino que pues sentía como la duda y pues para aclararlo mejor decidí No, está preguntar. bien. No, Pero sí, sí mira lo que tenía la preguntabas idea. era esto, D'Angeli. Que si yo mido el ángulo dándole la vuelta, sí, ¿sí o no? Que más o menos cuánto sería. Si hasta aquí hay 270 y hasta aquí hay 360, aquí más o menos pongámosle que haya unos 20 grados, podría ser. Entonces no habría 360, sino 340 grados. O sea, el ángulo tú lo podrías tomar como 340 grados, D'Angeli, o también tú puedes decir, no, pero es que yo también lo puedo medir de aquí para abajo. Claro, pero de aquí para abajo, midiéndolo así, ya no es un ángulo positivo, sino es un ángulo que negativo. Entonces, es lo mismo trabajar con un ángulo de 340 grados positivo o de menos 20 grados negativo. ¿Por qué menos 20? Porque aquí, de aquí a aquí hay un ángulo de 20 grados, pero como lo estoy midiendo hacia el otro lado, es negativo. Sí, esa era tu pregunta, Daniela. Sí, Sí, profe, ya me queda muy, muy, muy claro. muy bien, me alegro. Ok, eso es todo. Así con todos sus vectores, con su suma de vectores. Me parece que esta es una buena idea, miren, porque aquí uno le dibuja el plano cartesiano y le queda más fácil para medir, ¿no? Creería yo. Pues, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. ¿Sí es claro o no? Sí, ¿no, chicos? Entonces, ¿cuánto creen que se demoran en hacer ese laboratorio? ¿Unos 15 minutos? Hmm, más, profe. Bueno, de todas formas, pues la idea es para hacerlo dentro del mismo periodo de trabajo. Pero, pues la tarea está puesta hasta el sábado. Ustedes la pueden subir a Classroom hasta el sábado. Bueno, pero, Profe, pero mi idea es Eh, que la hagan de una vez para que no se atrasen. Pero bueno, profe, cuéntame, profe, yo le quería pedir un favor. con mucho gusto. ¿Será que usted bueno, supongo que el preinforme es el de CODIS, ¿no? Sí, señorita. Yo le quería pedir el favor de que si nos puede dar para hacer ese preinforme, pues hasta la próxima clase. La verdad es que esta semana tenemos muchísimo trabajo y tenemos parciales, profe. Y pues estamos como siempre apretados de tiempo. Hasta la próxima semana. No, ¿hasta cuándo es la próxima semana? ¿Qué día? Pues no sé, sería pues hasta la próxima clase. ¿Hasta de hoy en 8? Sí, o puede ser hasta el miércoles en la noche, pues que usted ponga para que se cierre el miércoles en la noche. Porfa, profe, le quería pedir ese favor, es que de verdad que tenemos cantidad de trabajos y parciales, tenemos que estudiar y estamos como apretados de tiempo. Sí, yo los entiendo que ahorita deben estar ya, digamos, en las últimas. Bueno, no, no hay problema. Igual yo no voy a cambiar la fecha por los otros grupos, pero yo ya ustedes los tengo en cuenta que lo van a entregar luego. Bueno, Sí, profe, sería para el preinforme, pues porque como sea, pues a veces en el preinforme cuando no nos va bien en COES hay que hacerlo físico, listo, no hay problema, no te preocupes. siempre es tiempo. Y estos días la verdad que sí estamos como que apretados de tiempo. Sí, yo los entiendo, la verdad que sí los entiendo.
Bueno, Pero pues para el informe sí no había problema de entregarlo hasta el sábado porque pues está un poquito más fácil. no, y en realidad sí es sencillo. Por eso les decía, si ya lo fueron haciendo, pues ya lo tienen prácticamente. Pero pues digamos que es como hacer las capturas de pantalla y eso, ¿no? De pronto uno se puede demorar un poquito. Porque de resto ya lo hicimos todo. Bueno, Listo, profe. Entonces quedamos que el preinforme hasta el próximo miércoles. sí, me olvidaba de decirles, era esto, ¿no? En la última aplicación, en la que les acabé de compartir de la Universidad de Antioquia, no deben utilizar los mismos vectores que utilizaron antes, ¿no? O sea, solo lo que hicieron en el FED, en la aplicación del FED, ahí sí lo repiten los vectores. Pero para la última aplicación se utilizan otros vectores, porque eso sí necesito que los midan. ¿Sí es claro o no? Sí, profe. ¿Listo? Bien, eso. Entonces no me vayan en los 3 prácticas a hacerme con los mismos vectores siempre. En las 2 primeras sí, y en la última tienen que ser incluso vectores pues completamente diferentes a los que trabajamos. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Eso, entonces no es más por hoy. Muchísimas gracias por la paciencia, por escucharme y por conectarse. Entonces ya nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego.